Bueno, le damos la bienvenida ahora a Sergio Ursúa. Sergio es un destacado economista de la Universidad de Chile y doctor en economía por la Universidad de Chicago. Actualmente es profesor de la Universidad de Maryland en Estados Unidos. Sus áreas de investigación incluyen la economía de la educación, la economía laboral y el desarrollo económico. Cuenta con más de 30 publicaciones académicas y ha sido consultor para el Banco Mundial, la OCDE, Naciones Unidas y el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras. Además, desde el 2015 es codirector de la Red de Mercados Laborales de la Asociación de Economía de Latinoamérica y el Caribe, la CEA, proyecto destinado a generar y diseminar estudios económicos en la región en el ámbito de la economía aplicada y de la economía laboral. En 2015, Sergio Ursúa fue reconocido por la revista Latin Trade como uno de los 10 economistas jóvenes latinoamericanos con mayor influencia. Sergio, te damos las gracias por estar aquí y te damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Soledad, por la invitación. Un placer poder compartir esta mañana de día viernes con ustedes y hablar de esto, ¿cierto? Esta idea de las habilidades, de las competencias que pueden ser adquiridas a través de la modalidad de educación superior con programas cortos. Entonces, voy a partir. Me confirman, por favor, que pueden ver sin mayor problema, Soledad. ¿Te parece? ¿Puedes ver Sí, sin problema? perfecto, es Perfecto, perfecto, perfecto. está perfecto. Fantástico, fantástico. Entonces, este es un trabajo que hemos realizado junto a un equipo del Banco Mundial, liderado por María Marta Ferreira, Lili Dinarte y Marina Base. Y el objetivo que buscábamos con este libro, que se acaba de publicar, era precisamente analizar estos programas cortos en América Latina. Entonces, antes de comenzar, déjeme contarles qué es lo que teníamos en mente. Son programas que en general tienen una duración entre 2 y 3 años. Tienen distintos nombres en América Latina. En Chile son los CFT y los IP, ¿cierto? Programas técnicos profesionales. Y en el resto de América Latina reciben nombres técnicos, tecnológicos, ¿cierto? Son todas carreras terciarias, incluyen incluso diplomas de técnicos, técnicos profesionales y especialistas. ¿Y cuál es la idea central de estos programas? Es que son programas que son mucho más prácticos que los que se entregan en el ambiente universitario. No tengo que contarle a ustedes, ¿cierto?, la estructura de esto. Pero, ¿qué es lo que andábamos tratando de buscar con este estudio? Era analizar desde un punto de vista económico los retornos, primero los retornos de estos programas y segundo, cuáles son los elementos que entregan valor agregado en el amplio espectro latinoamericano en torno a la educación superior de estos programas cortos. Podemos identificar entonces cuáles van a ser los elementos dentro de la región que hace a un determinado programa efectivo en esta labor de entregar capacidades y habilidades en un mundo cambiante. ¿Y cuál es la promesa? ¿Cierto? ¿Cuál es el propósito de estos programas? Y así configuramos este texto. Es que la idea es tener capital humano calificado rápidamente en una economía que está evolucionando, en una sociedad que tiene que reinventarse a propósito de este shock que ha significado la pandemia. Por cierto, estos tipos de programas van a ser muy importantes. Son atractivos, por lo tanto, desde el punto de vista de los estudiantes, en la búsqueda de nuevas calificación y por cierto para los empleadores también es atractivo. ¿En qué sentido? Es que hay una conexión, ojalá, ¿cierto?, entre los programas, el capital humano que entregan y la demanda que de estas capacidades, ¿cierto?, de estos empleos que existe en América Latina. Y estimamos que existe un porcentaje importante de empleadores dentro de la región que podrían beneficiarse en función de esto. ¿Cuáles son los elementos que son esenciales, que creemos que le agrega a un mayor valor agregado potencial a este tipo de programas? Dos elementos esenciales. Uno es el tema del COVID. El COVID ha significado un shock importante para todo el planeta y ha venido a afectar el desarrollo del proceso educativo en todos los niveles. Y por lo tanto, la región, como el mundo, va a tener un desafío de reinventar, de entregar habilidades, capacidades a decenas probablemente de cohortes que van a haber sufrido este inmenso shock. Chicos hoy día, ¿cierto? Niños pequeños que todavía que han visto afectado su proceso educativo, pero también adolescentes y adultos jóvenes que empezaban a entrar al mercado laboral, van a requerir nuevas habilidades. Y esto se suma además al cambio tecnológico
proceso que ya se venía produciendo y por lo tanto acá tenemos un cambio estructural en los mercados laborales y por lo tanto hay que entregar opciones. Y por el otro lado, ese es por el ámbito positivo, por el lado más bien negativo, y que es el tremendo desafío, creemos nosotros, para efecto de la política pública, es lidiar con este estigma que tienen estos programas en la región. Y voy a entrar en detalle un poco más adelante para poder discutir esta lógica de estigma, pero esto es probablemente uno de los más importantes, de las más importantes barreras que encontramos en América Latina, que requiere atención de los hacedores de política para entender por qué no se utilizan en su capacidad completa este tipo de instituciones y programas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos en la evidencia? Nosotros esto es un trabajo que hicimos a través de más de un año, en el cual recolectamos información de distintas encuestas que existían en América Latina, y no solamente eso, sino que además fuimos a recolectar información adicional. Y los resultados más o menos que uno encuentra en términos generales, lo primero, ¿cierto?, es mostrar que la región ha visto un aumento en la cobertura, en la matrícula de educación superior importantísimo. Hoy día estamos, la región, América Latina y el Caribe, está acercándose a los niveles que uno observa en Europa y Asia Central. Supera al resto del planeta, excepto América del Norte. Y por lo tanto aquí tenemos un cambio importante entre el 2000 y el 2017. América Latina y el Caribe se ha destacado por un aumento importante en la cobertura. Y cuando uno mira entonces en la matrícula en programas cortos, casi se ha doblado en América Latina también en la cobertura. Por lo tanto, acá existe, si bien ha sido el aumento menor que lo que observamos en la educación superior, sí observamos un salto importante y creemos que esto seguramente se va a acentuar Sergio, en mayor. Sí, cuéntame, Soledad. Sergio, perdóname que te interrumpa, pero parece que tenemos No. uno, no se actualiza la, Igual que le pasó a la. sí, lo Perfecto, mismo. déjame. Entonces, Sí, si puedes déjame. salir y después entrar, o Perfecto, sea, déjame. gracias. Ni un problema. Veamos de nuevo, entonces, tú me dices Sí, dónde quedamos. sí. La primera está, Ok, perfecto. subiendo la escalera. Yo estaba entusiasmado. Ya, ¿Hay ya, pero ahí cambio? se ve perfecto, ahí sí. Perfecto, perfecto. Ya, entonces, les resumo de nuevo. Entonces, número uno, ha aumentado en forma importante la matrícula de educación superior en toda la región. Número dos, ese aumento también se ha producido en los programas más cortos, ¿cierto? Y acá existe una oportunidad. Y la variación es muy amplia en América Latina. Entonces tienes países como Colombia, Perú y Chile que tienen un porcentaje importante de los estudiantes que están matriculándose en programas cortos, y otros países que todavía tienen un espacio importante para avanzar y que consideramos en función de lo que le mencionaba anteriormente. El cambio tecnológico combinado con el shock que ha significado el COVID para América Latina, nosotros deberíamos esperar que estas tasas de matrícula en los programas cortos deberían seguir aumentando. Lo importante, perdón, lo importante es además es distinguir que estos grupos, estos programas tienen características bien importantes que son específicamente relevantes para efectos de algunas de las dificultades, algunos de los desafíos que enfrenta América Latina. En primer lugar, creo que son programas que en términos de edad están más o menos ajustados con lo que uno observa en los programas universitarios, estas carreras más largas, pero atraen a un porcentaje importante de mujeres. Puede ser por el tipo de capacidades, por las características propias de los programas, pero es importante notar que un 63% de la matrícula es de hecho femenina. Y al mismo tiempo, al parecer, atacan a una población distinta, en el sentido de que son centros más bien, si bien un porcentaje importante urbano, todavía tienen un porcentaje importante también que es rural, y personas que están en otra etapa probablemente de su vida en términos de estar casados, ¿cierto? Y que tienen un empleo, pero que además vienen de los niveles socioeconómicos medios y bajos. Eso es lo que configura entonces esta demanda por este tipo de programas. A ver, estoy viendo el display, ahora puedo ver el display en los dos, así que está bien. Perfecto. Entonces, sin embargo,
con estas dificultades, un elemento que parece esencial es que las tasas de graduación de estos programas respecto a los programas universitarios son más altas. Eso es la primera señal de que están haciendo un trabajo distinto, atacando una población que puede tener distintas características, distintas demandas y distintas capacidades. Las tasas de matrícula en América Latina, las tasas de graduación en América Latina están sobre el 50% y superan, insisto, las tasas de graduación en el ámbito universitario. Y cuando uno mira en los resultados del mercado laboral, aquí uno empieza rápidamente a identificar algunas de las características que hacen estos programas particularmente interesantes. En primer lugar, tasas de desempleo. Las tasas de desempleo son menores en estos programas cortos para aquellos que los han terminado, respecto con los niveles que se observan en aquellos estudiantes que fueron a la universidad y no la completaron, pero no solamente en ese grupo, sino que incluso en aquellos estudiantes o trabajadores que fueron a la universidad y la completaron, su estudio universitario, las tasas de empleo son menores entonces en estos programas cortos. Además, tienen un empleo formal que se compara favorablemente respecto a aquellos estudiantes o trabajadores que fueron a la universidad pero no la completaron. Y cuando uno empieza a analizar las primas salariales existen. Al parecer, en función de los datos que nosotros observamos, en promedio, los retornos económicos asociados a este tipo de programas están ahí. Por lo tanto, uno tiene que poner en contexto los esfuerzos que ha realizado América Latina en ampliar su matrícula, sobre todo focalizado en educación superior, en programas largos, en programas universitarios, viendo al desarrollo de los programas cortos como, como algo que quizás no ha tenido la importancia que debería tener en función de estos datos. En segundo lugar, la evaluación de la organización industrial de esta industria, si ustedes quieren, ¿cierto? De este sector. Es muy importante, los programas universitarios aumentan en su duración, lo que los hace más caros, y al mismo tiempo el precio, ¿cierto? Los costos de matrícula asociados a esto también van al alza. Por lo tanto, si yo tengo una alternativa que es más corta, está más orientada al mercado laboral, con estos resultados, que si bien son en promedio, nos dicen algo respecto de la rentabilidad, uno debería empezar a pensar, bueno, hasta dónde el hacedor de política, ¿cierto?, debería estar prestando mayor atención a este tipo de programas en América Latina. Y cuando uno observa entonces la evaluación de estos programas, eh, eh, respecto de los salarios, insisto, a través de los distintos países empiezan a aparecer cosas que nos parece a nosotros fundamentales para efectos de entender el futuro y las decisiones de los agentes económicos para efectos de entender hacia dónde apuntar en materia de educación superior. El gráfico, el panel de la izquierda, el que ustedes ven en la pantalla, muestra el retorno económico asociado a un título universitario, a un título de educación de estos programas cortos en América Latina, en cada uno de los países respecto de la educación secundaria. ¿Y qué es lo que uno concluye? Que en países como El Salvador, Bolivia y Paraguay, los retornos económicos alcanzan a tasas superiores al 80% respecto de los salarios que obtienen graduados de la educación en media que no van a la educación superior. Y esos retornos, si bien pueden ser más bajos en Perú, en torno a un 30% de retorno para efectos económicos, ¿cierto? Salarial, para este tipo de programas, no puede ser despreciado de ninguna forma. Estos son programas que están haciendo, por lo menos en promedio, un aporte importante a la productividad, ¿cierto? De la población, y eso se está traduciendo entonces en mayores salarios. Respecto de la educación universitaria, lo que es interesante acá es un análisis, porque es un análisis sencillo que aún no se hace cargo de los costos y la duración de los programas. Esto es simplemente una comparación de salarios entre adultos. Lo que uno concluye del panel de la derecha es que cuando analizamos estos programas respecto de la opción de ir a la universidad y no completarla, yo le mostraba anteriormente que las tasas de graduación son menores en América Latina en la universidad respecto a los programas cortos, que lo que uno encuentra es que en general la alternativa es tan o más competitiva desde un punto de vista salarial, la alternativa de programas cortos, respecto de la alternativa de ir a la universidad y no completarla, de no terminar, de no graduarse de la universidad. Y por lo tanto, para aquella población que ha optado por la universidad, pero que por ABC motivo no puede terminarla,
no termina graduándose, la opción de programas cortos pues, podría ser perfectamente rentable desde un punto de vista económico, y eso de nuevo entonces abre un ámbito interesante para pensar, y este viene el ángulo, ¿no? Esta idea de estigma que existe en América Latina. Si no, no analizamos en función de la evidencia el tipo de decisiones que uno puede realizar, que las familias y los estudiantes pueden realizar al momento de optar por distintos programas, bueno, uno podría estar viendo un resultado como este, que indica que para aquellos estudiantes que terminan no graduándose en la universidad, la opción de un programa corto podría ser tan rentable o más rentable de un punto de vista económico en el largo plazo. Tema clave para efecto entonces de entender la toma de decisiones de las familias en América Latina. Y lo que es súper interesante además es que cuando empieza uno a analizar la heterogeneidad de estos programas, porque existe mucha heterogeneidad en los retornos económicos, esto lo hicimos para el caso de Chile, uno empieza a analizar, por ejemplo, distintos campos, distintos programas. Entonces, títulos de Derecho, Ingeniería y Tecnología, Administración, Agricultura, Ciencias Sociales, Artes, Ciencias, Salud, Educación, Humanidades, esas son las que ustedes observan en este gráfico. Lo que está acá es básicamente el promedio de los retornos asociados respecto de la educación secundaria. Es decir, vamos a comparar los estudiantes que tienen un título de un programa corto respecto de aquellos que no van a la universidad, y estamos incorporando en este caso los costos de los programas. Y aún así, en Derecho, en Ingeniería, ustedes ven cómo el retorno económico, salarial, de este tipo de programas son altísimos, ¿cierto? Ahora, por cierto, que existe heterogeneidad, existe gran heterogeneidad, y ustedes lo ven acá. Acá ustedes ven los retornos asociados a el 75% de mayores salarios dentro de los programas que se ofrecen las distintas instituciones de educación superior, y el 25% más bajo. Y existe heterogeneidad. Este es el primer punto al analizar la oferta programática, y esto indica que dentro de la región, en Chile en particular, existe gran heterogeneidad en términos probablemente de la calidad, que se traduce al final del día en esta diferencia salarial entre el 75% mayor de ingresos y el 25% menor de ingresos. Esto es un llamado de atención, es importante para efecto de entender el desafío de política, qué es lo que se debe hacer para tratar de generar mayor calidad, homogeneizar la calidad en el sector para asegurar así que todos tengan acceso a mayores salarios. Ese es el primer punto. El segundo punto que queremos hacer con esta figura es que cuando nosotros analizamos ahora la competencia de este tipo de programa respecto de lo universitario en materia salarial, uno podría decir que en general el retorno va a estar asegurado, el retorno de la universidad va a ser menor, va a ser mayor que el de este tipo de programas cortos. Y la verdad que eso no es lo que muestra la evidencia. Los puntitos azules que ustedes observan ahí es la opción universitaria respecto de este tipo de programas. Y la verdad que uno encuentra es que existe mucha heterogeneidad también, pero que en algunos casos estos programas cortos tienen mayor retorno económico incluso que aquellos programas universitarios, controlando por el campo, por la carrera que están estudiando. Segundo, entonces, elemento a tener en consideración para rebatir esta idea de estigma. No solamente cuando comparamos respecto de la opción de ir a un programa corto sobre la alternativa de ir a la universidad y no completarla, pero incluso una vez que se incorporan los costos y la duración de los programas, esta alternativa de programas cortos parecen ofrecer para un porcentaje importante de la población una real oportunidad respecto de las ganancias salariales años después de haber egresado. Por lo tanto, esta noción de que de estigma puede tener una justificación, si ustedes quieren, cultural, pero desde un punto de vista netamente económico, la verdad que es bastante fácil de rebatir en función de los resultados que estamos observando. Lo interesante, eso sí, es observar que acá existe una distribución espacial de este tipo de oportunidades. Y este es el caso de Argentina y Perú, y ustedes observan cómo la verdad que la oferta de este tipo de programa no es homogénea dentro de los territorios, y por lo tanto aquí hay un tremendo desafío. Puede estar asociado a las características productivas de la localidad en cuestión, pero lo cierto es que cuando uno observa hasta dónde existe una oferta, ¿cierto? El número vacante de estos programas cortos no está distribuido homogéneamente ni en Argentina,
ni en Perú, y lo chequeamos para otros países en la región, y es una regularidad empírica. Por lo tanto, se entiende la dificultad. Si estos programas ofrecen este tipo de retornos económicos, la pregunta entonces es por qué no están más distribuidos más homogéneamente de la población dentro del territorio, y ahí empieza entonces la lógica. Bueno, si uno quiere un sistema educativo que esté conectado con las actividades productivas dentro del país, uno tiene que empezar a ajustar las ofertas, y quizás no en todos lados existe un reconocimiento de la importancia de este tipo de programas, y no se ofrecen sencillamente este tipo de programas en distintas localidades. Ahora, lo interesante además es ver el resultado de la dinámica, de la oferta en la dinámica de este tipo de programa. ¿Y qué es lo que observamos? Voy a simplemente con el gráfico del centro, quiero ilustrar el punto. Es que acá existe dinámica, aquí existe evolución importante, y este tipo de evolución se traduce en que hay una tasa muy importante de nuevos programas respecto de los programas universitarios en el tiempo, entre el 2013 y el 2017. En Colombia, por ejemplo, el número de programas, el porcentaje de nuevos programas por año alcanza el 20%. Eso es notable, respecto de no menos de un 8% de programas universitarios. Por lo tanto, si tengo una economía, un mercado laboral que está evolucionando, al parecer son estos programas cortos los que están realmente tomando la delantera en materia de generación de oportunidades. Y entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que hace un programa bueno? ¿Qué elementos de este tipo de programas realmente a uno lo pueden llegar a pensar en decir, mira, acá hay valor agregado de estos programas, ¿cierto? Y esa información no estaba disponible, y por lo tanto el esfuerzo del Banco Central del Banco Mundial, perdón, pasó por generar estos ciclos, esta encuesta de programas de ciclos cortos, en el cual se entrevistó a más de 2.000 directores de este tipo de programas en distintos países. Y si bien se hizo en pandemia, en lo que para nosotros había sido fue un shock, por cierto, en cuanto a la factibilidad de este proyecto, la verdad que las tasas de reemplazo, de respuesta, ustedes ven, alcanzaron el 70%, lo que da alguna validez, ¿cierto?, empírica en torno a lo que nosotros podemos recolectar. ¿Y qué es lo que cubre esta encuesta? En lo que ustedes se imaginan. Tiene información de estudiantes, docentes, currículum, costo, financiamiento, supervisión, gobernanza, y luego lo que hicimos fue unirlo con resultados académicos y laborales, e incluso logramos hacer cruces de este tipo, de esta información con los datos de rendimiento académico y profesional de los estudiantes y graduados de estos programas. ¿Y cuál era la idea? Tratar de encontrar y saber qué es lo que hace un programa más productivo, dónde está el valor agregado asociado a este tipo de iniciativas. Y por lo tanto, cuando empezamos a analizar cuáles son las características de estos programas, lo primero que queda muy claro es que existe una gran unión con el sector privado. Este es el porcentaje de los programas que reportan este tipo de actividades: pasantía, datos de empleo graduado, empresas colaboradoras en planes de estudio, las necesidades de las empresas locales. Y ustedes observan cómo por sobre el 50% de estos programas efectivamente hay un esfuerzo real en cuanto a conectarse con el mercado laboral, que es consistente con lo que observamos en materia de retorno. Respecto a la información y la preparación para efecto de conectarse con el mercado laboral, eso también existe. Existen gestión de centro de empleo, organización de entrevistas de trabajo y preparación. Son todas características que son muy valoradas por el mercado laboral y que este tipo de instituciones realizan. ¿Qué hace un programa? Aquí hace un programa bueno en este sentido. ¿Dónde está el valor agregado? Un elemento que parecía interesante y es esencial, ¿cierto? Que aquí existen prácticas deliberadas para poder generar esta unión. No son homogéneas dentro de cada uno de estos países, dentro y entre los países, pero existen. Lo que es esencial es la conexión con la industria, la asistencia a la búsqueda de empleo y una adecuada infraestructura, que probablemente es lo que busca el mercado laboral para efecto de entender qué es lo que están aprendiendo estos estudiantes. Otros elementos no eran tan distintivos para efecto de entender el valor agregado de estos programas, pero estos que yo acabo de mencionar son los esenciales, y por lo tanto indican que muchas de estas cosas las universidades no las están haciendo, sorprendentemente, pero sí están desarrollándose en estos programas cortos, y muestran validado en función de lo que nosotros encontramos con esto. Entonces, ¿cuáles son básicamente los resultados? Aquí hay una oferta dinámica, están conectados con el sector privado y en promedio tienen buenos resultados. Pero por supuesto, como sabemos, aquí hay problemas. Tenemos mucha heterogeneidad, creo que esa es la palabra clave en esto, en cuanto a las prácticas, los resultados,
a veces son caros para efecto de la realidad de estos países. Eh, lo que nosotros además observamos, no sé si veo que hay como una cosa en el medio ahí, Soledad, eso no es mío, ¿no? En lo que ustedes observan. No alcanzo a ver, pero veo que en el display hay una cosita ahí. Ahí está, gracias. Eh, por lo tanto, la pregunta frente a esta realidad, un elemento que es esencial es, bueno, ¿cómo construimos un mejor sistema? Y aquí son lineamientos generales. Esto es el resultado de un análisis metódico, objetivo de la evidencia. Y son básicamente 4 elementos. Primero, uno, que es esencial, entregar información. Y no entregar cualquier información, porque podemos todos tener una iniciativa académica en la cual juntamos datos y empezamos a entregar información. No, esto requiere un trabajo sistemático, objetivo, del hacedor de política probablemente. Y los gobiernos entonces tienen que hacer un esfuerzo para poder recolectar y difundir información en elementos que son centrales para la toma de decisiones. Los beneficios económicos asociados de esto, el impacto sobre el empleo, las opciones de financiamiento y los costos de los programas. Y esto tiene que estar dirigido tanto desde el punto de vista del mercado laboral, pero además, más importante creemos nosotros, desde el punto de vista del estudiante. Difundirla, entregarle, convencer y educar a aquellos que están tomando este tipo de decisiones nos parece que es esencial. Y por supuesto para el regulador, que tiene un desafío importante en cuanto a asegurar calidad. Segundo punto, financiamiento. Acá en América Latina ha habido un movimiento importante en generar canales de financiamiento para la educación superior, pero han estado, creíamos nosotros, eh, eh, o yo debería decir en particular, eh, han estado asociados a la universidad. Ha sido el relato de la política cuando tenemos esta otra opción que puede ser tan rentable o más, pero no ha estado focalizado el centro ahí. Y por lo tanto, acá existe muy importante tener sistemas de financiamiento que sean públicos, competitivos, con rendición de cuentas y facilitar el acceso a crédito bien pensado, ¿cierto? Bien diseñado. No cualquier tipo de crédito que estén diseñados específicamente para este tipo para la educación superior, que sean contingentes al ingreso, que tengan periodos de gracia, que tenga facilidades. Todos estos elementos van a ser esenciales para poder aprovechar estas oportunidades que estamos identificando en el contexto de la región. Tercer punto, supervisión y regulación, porque acá lo que no puede ocurrir y que creemos que es parte del problema que hemos observado en el sector universitario, es que esto sea, que esté desregulado, que no tenga supervisión. Acá es muy importante que el regulador tenga un rol clave, que pueda medir la calidad, definir los estándares, evaluar y publicar los resultados. Acá la América Latina ha avanzado muchísimo en cobertura, pero la verdad es que cuando uno mira los datos, lo ha hecho medio a ciegas, sin información de calidad, sin entregar datos a las familias, sin tener una regulación clara, sencilla, ¿cierto? Pero tampoco la idea es caerle encima a la institución de educación superior con una burocracia que es inmanejable. Esto tiene que ser de forma inteligente, reflexiva, y diseñar una institucionalidad de supervisión que colabore, que ayude, que entregue herramientas al sistema para efectos de poder mejorarlo. Cuarto, facilitar las trayectorias educativas. Y aquí esto es un tema muy importante porque consideramos que estos programas cortos tienen distintos roles. Por cierto, tienen un rol de entregar credenciales, ¿cierto? Con estos elementos modulares, esta idea de poder estar conectado al mercado laboral para poder facilitar el aprendizaje a lo largo de la vida es esencial. El sistema educativo no puede terminar con un título, con un cartón universitario de un programa corto, ¿no? El sistema educativo tiene que ser un sistema continuo. Y este tipo de programas que incluyen esta colección de módulos puede ser esencial para que la gente pueda, a lo largo de su vida, acumular capital humano. Y en particular esto es fundamental porque el cambio generacional lo que nos está entregando son datos respecto de que los estudiantes ya no buscan este tipo de carreras largas.
el shock económico de la pandemia ha significado un cambio y por lo tanto lo importante es tener nuevas competencias ahora rápidamente y no puedo estar esperando 5 años, 6 años, ¿cierto? Con programas intensivos que no me permiten estar conectado al mercado laboral para efecto de poder adquirirlas. Programas cortos pueden ofrecer entonces una interesante oportunidad. Y con esto quiero cerrar. El punto acá nos parece que es el momento de tener esta discusión. América Latina ha sufrido un shock importante, tiene hoy día una población más educada sin duda que hace 20 años, producto gracias del aumento en cobertura, pero años de educación no se traducen necesariamente en mayor productividad o mayor bienestar. Lo que el crecimiento económico puede utilizar es el capital humano último, ¿cierto? La capacidad que tienen las personas de poder contribuir. Y esto nos parece que es esencial y este es el momento en el cual tenemos a la región afectada por este shock. Tenemos un planeta que está incorporando nueva tecnología, la automatización de los procesos al mercado laboral. Si no se hace un esfuerzo importante en América Latina, que va a tener además restricciones fiscales significativas, no se va a poder lamentablemente dar el lujo de continuar la tasa de aumento en cobertura a partir de los niveles de subsidios observados hasta el momento. ¿Cuáles son las alternativas para una población que requiere reinventarse continuamente, para un mercado laboral que está demandando este tipo de habilidades y capacidades rápidamente, ¿cierto? Y que evolucionan? Nos parece que, al menos en función de la evidencia, lo que hemos mirado en los datos, la información que recolectamos, los programas cortos aparecen como una opción que al menos requiere mayor atención desde el punto de vista tanto de la política pública como de las familias. Y creemos que en último término esa conexión, ese baño de realidad puede ayudar a mitigar y ojalá eliminar este estigma que existe en la región en cuanto a la opción de ir a programas cortos respecto de la idea, ¿cierto?, utópica que se ha entregado respecto de el acceso a la universidad con programas largos, caros, ¿cierto?, y que no necesariamente aseguran resultados económicos como las familias esperan. Eso puede generar frustración, ¿cierto? Y las aspiraciones de una población joven que quiere progresar pasan por tener habilidades. Consideramos entonces que estos son elementos esenciales para efectos del desarrollo del sistema de educación superior en general y en particular, por cierto, en lo que se refiere a los programas más cortos. Así que con eso termino mi presentación. Ese es un libro, está disponible, lo pueden bajar de la página del Banco Mundial, está en distintos idiomas, así que tratamos de hacerlo lo más fácil y friendly posible para aquellos que están interesados en este tipo de discusiones. Muchas gracias, Sergio. Tenemos aquí varias preguntas respecto de la presentación, que muchas gracias porque además es muy auspiciosa y positiva para la educación técnica en general, ¿cierto? En términos de las oportunidades, las trayectorias que les da a los estudiantes. Entonces, tenemos una primera pregunta de un director que dice, ¿qué le diría a un estudiante a punto de egresar de la educación media que no quiere estudiar una carrera técnica porque ve con inferioridad el título técnico de nivel superior y prefiere entrar directamente a una carrera universitaria, por ejemplo? Mira, Soledad, este es un tema que la evidencia ya tiene una década. Que sugiere que esa visión probablemente de una carrera universitaria que me va a asegurar y me va a blindar respecto a la pobreza, la verdad que los países que han hecho este esfuerzo, uno no encuentra evidencia que sea robusta respecto del retorno económico que tuvieron estos programas. En Chile, por ejemplo, en 2011, nosotros empezamos ya a mirar los datos de retorno económico a programas de educación superior para estudiantes de educación secundaria y los retornos en muchos casos eran negativos. ¿Qué quiere decir eso? Que un estudiante que está optando por estas carreras, ¿cierto?, universitarias, caras, largas, desconectadas del mercado laboral, después de graduarse, 4 años después de graduarse, cuando tú incorporabas los costos y los beneficios versus la alternativa de educación secundaria, ni siquiera con un título universitario de programas cortos, la verdad que salían para atrás financieramente hablando.
podrían haber estado financieramente mejores bajo esa alternativa. Eso hace 10 años, 10 años. Eso ni siquiera incorporando los costos de los créditos, nada de esto. ¿Cuál es el mensaje entonces? Para las familias y para los estudiantes, es tratar de mirar la información y tomar decisiones que sean también que incorporen el elemento financiero. La educación superior es la adquisición de capital humano en la educación superior es un proceso lento a veces y que es irreversible. Yo no puedo reemplazar los 4, 5, 6 años que yo pasé en la universidad, no me los van a devolver, eso es imposible. Y cuando yo tengo una oferta ahora de programas cortos que están más conectados con el mercado laboral, la idea de estigma, te insisto, nace, está ahí. Para las familias y para los estudiantes, miren la información. Existe hoy día esfuerzo en Colombia, en Perú y en Chile, el esfuerzo de poder entregar datos respecto de los retornos económicos, las tasas de empleo, los costos que están asociados a estos programas, la duración, las características de los graduados. Y cuando uno hace ese esfuerzo, la verdad que no es evidente que la respuesta debe ser, tengo que ir por un programa de 5 años, 6 años en una universidad. Existe mucha heterogeneidad, tanto en las universidades como en los centros de formación técnica, IP, los institutos tecnológicos, técnicos, en toda la región, y por lo tanto la segunda dimensión de esta búsqueda de información es cuidado con la calidad del proceso educativo en cualquiera de las dos opciones que se apueste. Existe falta de regulación, existe falta de supervisión, existe falta de información, y por lo tanto el llamado a ese joven es tener calma, mirar las opciones y no caer en este estigma, porque creo que al final del día algunos de los problemas que enfrenta América Latina, precisamente en educación superior, pasa por esta idea idealizada respecto de qué es lo que significa la educación superior entendida como un título universitario. Hay más opciones, el mundo está cambiando, el mercado laboral está evolucionando, hay que abrirse a considerar otro tipo de opciones. Perfecto, gracias Sergio. Y respecto de, tú nos mencionaste acerca de que hay heterogeneidad en los programas en distintas dimensiones. Y en ese sentido, hay una pregunta respecto a quiénes están llamados a tomar las decisiones para cambiar este tipo de programas. ¿Qué le recomendarías tú a los tomadores de decisiones en este sentido? A ver, creo que los tomadores de decisiones todavía siguen con un relato propio en el caso de los países de ingreso medio en América Latina, sin con un mensaje propio de la década de los 80, en los cuales el futuro promisorio de un joven pasaba por entrar a la universidad, graduarse y tener una carrera académica que iba a durar, una carrera profesional que iba a durar 60 años. Bueno, eso hoy día me parece que está en cuestión. Primero porque las carreras profesionales, la gente se reinventa a una tasa mucho más rápida de la que nosotros pensábamos. Pensar hoy día que un joven de 17 años tiene que optar por una carrera de 5 años que va a determinar su empleo por otros 60 con un mercado laboral que está evolucionando, parece erróneo. Yo podría perfectamente después de 10 años pensar hacer algo distinto y 10 años después volver a reinventarme. Y por lo tanto, en esa lógica, hay que tener cuidado con esa promesa. Yo creo que eso está cambiando, las nuevas generaciones lo entienden, y déjame ir más al área chica. Desde un punto de vista de rédito político, creo que en el largo plazo esa visión es equivocada. Creo que es importante que tanto como las personas se han estado ajustando a los cambios en el mercado laboral, el hacedor de política entienda esa misma evolución y ofrezca más que una sola visión, ¿cierto? Esta idea de que existe una forma de hacer las cosas, una batería de opciones, y que no ponga peso a una en particular. Todas tienen sus ventajas y desventajas, y la gente tiene que saber que todas ellas existen. El hacedor de política, por lo tanto, tiene que abrirse, cambiar su visión, porque al final del día, el mensaje que se le entrega a la familia, esta idea ochentera o incluso noventera, en cuanto a que del milenio pasado, en cuanto a que, mira, acá la visión de éxito es enviar a la universidad, que se entre a trabajar a una empresa, a un banco, lo que sea, y que ahí haga carrera durante 60 años y que con eso va a estar feliz y blindado. Yo creo que eso está cambiando. Yo creo que eso no es verdad.
los shocks llegan con mayor frecuencia, son más importantes, y las familias y las personas tienen distintas preferencias, quieren tratar, quieren probar tecnología, quieren probar, quieren emprender, y muchas veces este tipo de setting en el cual tú fuiste y estudiaste 6 años o 5 años para hacer esto y solo esto, yo creo que puede ser contraproducente en el largo plazo, insisto, sin duda desde el punto de vista personal, pero incluso desde el punto de vista político, que al final del día es lo que mueve al hacedor. Acá hay que entregarle opciones, y muchas de ellas, la verdad, que en América Latina no han existido o no se le ha prestado suficiente atención. El mensaje, entonces, miren los datos, miren la evidencia, y ahí queda claro que esta idea de estigma, promover esta idea de estigma, implícitamente, tácitamente lo hacen, yo creo que es un error. Al final del día la población requiere más opciones. Sí, hay muchas preguntas, Sergio, y parece que hay mucho interés también en las oportunidades, en los datos acerca de los salarios, de la productividad, incluso comparándola no solamente con la alternativa de una educación superior incompleta, sino que incluso en algunos casos alternativas muy atractivas salariales, comparándola con la educación universitaria. Entonces, y ahí tú mencionaste también algunas cosas como potenciar, dar más información. Y aquí hay una pregunta más, o sea, como un poco juntando varias preguntas, pero respecto al comentario de esta gran oportunidad que ofrece la educación técnica, pero ¿cómo crees que se puede? Hay una pregunta que dice, por ejemplo, ¿cómo crees que se puede solventar el problema de la falta de información Mm. para mejorar la toma de decisiones de los potenciales estudiantes, por ejemplo, de los estudiantes técnico-profesionales? Gran tema. A ver, y mi respuesta va a pasar en función de lo que uno ha observado durante los últimos 15 años en aquellos países que han empujado esto, porque los países han hecho esfuerzos. Mi Futuro en Chile, Ponte en Carrera en Perú, o sea, hay esfuerzos para efectos de entregar el observatorio laboral en Colombia, para efectos de entregar información. Pero creo que donde falta apoyo es precisamente la institución de educación superior. Creo que las buenas instituciones de educación superior tienen que perderle el miedo a medirse, a mostrar resultados. Eso creo que no ha pasado. De hecho, muy por el contrario, cuando uno conversa con aquellas personas que impulsaron esta iniciativa de medición, lo que te dicen rápidamente es que la mayor contención, la mayor crítica vino precisamente de la institución de educación superior, que no se querían medir. Y eso es un error. Si yo quiero generar marca, quiero generar reputación, quiero mostrar que efectivamente estoy haciendo las cosas bien, oye, los resultados laborales de los graduados deberían entregarla las mismas instituciones de educación superior. Mm. Al revés, si es que estoy evaluando una alternativa de educación superior, universidad, programas cortos, lo que sea, que yo no puedo encontrar datos, esta debería ser la lógica. Si la familia no puede encontrar información, el estudiante no puede encontrar información, eso debería ser interpretado como una señal de alerta. Si el programa no me dice cuál va a ser mi tasa de empleo, cuáles van a ser mis aspiraciones laborales, si yo me matriculo en este programa en particular, yo debería dudar respecto de la calidad de ese programa, debería ser sospechoso de ese tipo de práctica. Y por lo tanto creo que el llamado es a las mismas instituciones de educación superior de cambiar el chip, de tratar de entender que lo que se tiene que empezar a generar es una competencia por calidad, no por aumentar el número de matrículas porque me van a llegar los subsidios del Estado. Yo creo que esa práctica tiene fecha de expiración. Tarde o temprano, la calidad, la falta de calidad o la existencia de calidad se revela. Y los buenos programas deberían tener todos los incentivos para poder mostrar esa información y distinguirse del resto. Esa es una práctica que hoy día no existe ampliamente. Las instituciones de educación superior, en función de la encuesta que se hizo, tienen datos, pero no son sistemáticos, son de mala calidad, y por lo tanto uno le puede pedir al gobierno, como nosotros lo hicimos en el libro, ¿cierto? Oiga, por favor, preocúpese de entregar esta información. Eso es muy importante. Pero yendo a tu pregunta, yo creo que las instituciones de educación superior acá tienen un desafío incluso más importante: liderar ellas el proceso, Mm. impulsar ellos la búsqueda de información. Si yo no me mido, yo no sé lo que estoy haciendo mal, y las familias van a empezar a demandar esa información. Tomar decisiones a ciegas, apostar a un modelo de negocio, si ustedes quieren, a partir de la entrega de trípticos
o material que me hace muy atractivo o infraestructura, pero sin asegurar retornos, resultados, yo creo que al final del día es contraproducente para esas instituciones y para el sistema completo. Las instituciones de calidad deberían perder el miedo a medirse. Eso me parece que es esencial. Gracias, Sergio. Hay preguntas también respecto a, por ejemplo, respecto del mercado de los empleadores, de la empresa, el rol que ellos juegan en el sector productivo. ¿Cómo lograr que los empleadores que no necesariamente tienen acceso a información sobre los cambios que se están generando en el sistema entiendan el valor de estas credenciales cortas versus los títulos tradicionales? Y una pregunta que va como en la misma línea es, ¿qué rol juega el mercado laboral en el sentido de reconocer el valor superior de la educación técnica en relación a algunos títulos universitarios? Por ejemplo, algunos necesitan un contador, pero contratan un ingeniero comercial. Sí. Eso es parte del estigma, lo que precisamente la pregunta apunta es un poco a eso. El estigma se ha producido, esta es mi interpretación, por más de una década de América Latina de un relato que está asociado a la conveniencia de un título universitario. Insisto, el relato que uno escucha en distintos países en el tiempo es: yo le voy a ofrecer oportunidades. Su hijo va a ser primera generación de graduados de una universidad. Eso me parece bien desde un punto de vista de lo que vivíamos en el milenio pasado, derechamente. Yo no creo que en el 2021, ese sea el relato conveniente, porque el mercado laboral está cambiando. En los 80 en América Latina la automatización no existía, era muy limitada, los computadores recién se estaban masificando. Hoy día la tecnología está en todas partes, en todos los servicios. Eso ofrece oportunidades de emprendimiento, ofrece oportunidades de empleo, eso es muy importante. Por lo tanto, creo que es parte del problema de este estigma que ha bañado lamentablemente incluso a los empleadores. Existe desinformación. Yo creo que los empleadores poco a poco, a partir de la incorporación de tecnología, se han dado cuenta de la necesidad, se van a dar cuenta de la necesidad de contar con técnicos que puedan lidiar con esa tecnología. Y ahí hay una demanda muy importante por mano de obra, por capital humano calificado, pero no universitario. Quizás yo no necesito al ingeniero que me resuelva el problema del software que tengo. No, yo necesito un tipo o una persona que esté capacitada. Necesito una técnica que sepa cómo resolver mi problema práctico con esta máquina, con este computador, con este software. Y esas son capacidades que se pueden generar rápidamente. Desde el punto de vista de los empleadores, el mercado laboral está cambiando, los empleadores se están dando cuenta de esto, existe gran competencia por habilidades técnicas en todo nivel. En América Latina los salarios se han ido ajustando, parte de lo que nosotros encontrábamos. Si ustedes miran los retornos a la educación superior, a los retornos a la universidad, a contener un título universitario en América Latina, los retornos han caído en el tiempo. Si ustedes miran los últimos 20 años, los salarios de los graduados de la universidad respecto de una educación secundaria vienen cayendo en América Latina. Y eso yo creo que eso se produce por este cambio en el mercado laboral. Hoy día existe la oportunidad de desarrollar un montón de labores productivas con capacidades distintas a las que ofrece un título universitario. Y yo creo que a la medida que la automatización se sigue extendiendo, que la digitalización de los servicios se masifica, que el acceso a Internet está en todas partes, que los canales logísticos se empiezan a acomodar, que el sector comercio, gran generador de empleo durante los últimos 30 años, se transforma, porque el comercio no va a ser, después de la pandemia, la automatización, lo que era hace 20 años atrás. Oye, no va a haber otra forma que empezar a contratar gente con características distintas, apostar por graduados, no necesariamente de la universidad, sino que técnicos que sean especialistas en esta determinada acción y que se puede ir reinventando en el tiempo. Yo tengo la impresión, en función de lo que nosotros hemos observado, que ese proceso ya se está produciendo y eso va a aumentar, va a seguir, y por lo tanto las familias tienen que estar anticipando. Quienes hayan optado por esas opciones de calidad, modulares, conectadas con el mercado laboral, que entregan este tipo de servicios de empleo, preparación para la entrevista, inglés, capacidad de programación. Oye, va a haber un mercado muy grande. Segundo, Soledad,
no es evidente que mi mercado laboral va a estar asociado a la comuna, el municipio, el distrito donde yo vivo. Yo puedo ofrecer servicios hoy día en todo el mundo. En todo el mundo. Uno escucha más y más casos de contadores, por ejemplo, que trabajan en una ciudad pero ofrecen servicios para otro país. Lo mismo con abogados, lo mismo con ingenieros, con programadores. Eso cambia todo. Eso cambia todo. Las oportunidades entonces de proveer servicios de programas cortos no van a estar necesariamente limitados a las labores productivas de mi comuna, de mi distrito, de los negocios que yo tengo a 5 millas a mi alrededor. Van a estar más bien asociados a la capacidad que tenga yo como institución de poder asegurar calidad regional. Eso creo que es un tremendo cambio para efectos de la organización industrial de este tipo de programas. Y por lo tanto, insisto, vuelvo al tema de información. Un programa, un centro, un centro educativo que ofrece este tipo de programa que asegura calidad, es una opción relevante no solamente para los estudiantes de ese municipio, es una oportunidad para todos aquellos que quieran perfeccionarse eh, y poder competir a nivel regional. Esa creo que es la visión que vamos nosotros a observar, el cambio generacional que viene, tanto generacional desde el punto de vista de los estudiantes como de las instituciones, es aprovechar este tipo de oportunidades. Esto está partiendo en América Latina y quien lleve la delantera va a tener una mejor posición para el efecto de poder dominar este sector. Exactamente. Sergio, te queremos, hay una última pregunta, como como lo has descrito en distintas, pero como haciendo como un resumen, dice, que los problemas en el fondo de productividad, los desafíos del futuro ya se ven en las aulas, y a su juicio, como un líder educativo, como un docente, como una comunidad educativa, puede ir construyendo un camino para solucionarlo, desde su comunidad educativa. No, mira, gracias por la pregunta, pero nosotros le dimos mucha vuelta a esto. En nuestro esfuerzo por buscar qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, pasaba justamente por eso. A saber cómo vamos a medir, qué es lo que podrían medir las personas, las instituciones. Y voy a decir, sin querer ser embajadero, voy a insistir en el punto. Yo creo que hay que perderle el miedo a medirse. Yo creo que hay que perder el miedo a decir, mira, sabes que yo creo que lo estoy haciendo fantástico, yo voy a ir y comprobarlo. Y comprobarlo implica empezar a juntar información, empezar a mirar las acciones, las actividades que se hacen con la frialdad de los datos que existen. Lo que nosotros encontramos muy interesante es que las instituciones tienen mucha información, muchísima información. La procesan mal, no la tienen bien organizada y la utilizan muy mal, que esa es una clave. Y la utilizan mal para la gestión. Un líder educativo, me parece, en este milenio, con el cambio que estamos observando en el mercado laboral, debería hacerse cargo de las mismas cosas que trata de impulsar. Si yo tengo un programa modular en el cual tengo datos, empiezo a mostrar la posibilidad de utilizar tecnología y converso con el mercado laboral, ¿y por qué no lo hago yo también? Esa creo que falta un poquito de visión en cuanto a decir, yo tengo información, puedo utilizar tecnología de datos, inteligencia de datos para poder mejorar mi gestión. La gestión acaba de ser esencial. No estamos hablando de infraestructura, quizás yo no tengo por qué quizás ampliar mis salas de clase, invertir en mayor infraestructura, porque la parte de la educación va a ser a distancia. Voy a poder tener un contacto distinto. Pero lo que yo sí voy a necesitar para efecto de poder aprovechar esa oportunidad es poder mostrar resultados, poder ser efectivo, eficiente en la gestión, poder seguir a mi estudiante, ver cómo le fue y aprender en función de esa experiencia. Yo creo que esta lógica y es muy universitaria, debo reconocerlo, de, mira, ¿sabes qué? Después de 5 años, acá está tu título universitario, yo me mando y me desaparezco de tu vida, digamos. Yo creo que es un error. Y eso es muy de América Latina, que no pasa en el hemisferio norte. En Estados Unidos, los graduados de una universidad tienen una asociación continua con esa institución. Le ponen sticker a los autos, mandan dinero. Bueno, ¿por qué no pasa eso en América Latina? Porque yo creo que las universidades le dicen al graduado, acá está su título universitario, muchas gracias, acá nos vemos.
¿Dónde está la reputación? ¿Dónde está la conformación de una red? Ahí hay una tremenda oportunidad. Y si yo tengo la capacidad de ajustarme rápidamente, yo debería aprovechar eso más. Y estos programas cortos, instituciones que ofrecen este tipo de programas tienen más información, están más conectados, yo la aprovecharía. Gestión, información, me parece que son sinónimos de un futuro más efectivo, entregando más oportunidades a los estudiantes y a los futuros graduados. Muchas gracias, Sergio. Hemos tenido hay mucho interés también por la publicación, así es que la vamos a Les comparto compartir el con link. todos. Sí, por Sí, supuesto. lo vamos a compartir con todos los inscritos, te agradecemos. Por eso también te queríamos invitar. Creo que el trabajo que ustedes han hecho también como equipo es apoyar con datos una muy buena noticia para el mundo técnico respecto de las oportunidades, de las trayectorias. Así que ahí hay mucho que difundir, como tú bien decías, acerca de mostrar los resultados y ahí tomar buenas decisiones. Así que muchas gracias, Sergio. Sabemos que están en Thanksgiving por esos lados, así que te agradecemos aún más la disposición y la amabilidad Un de placer, Soledad. compartir con nosotros. Muchas Muchas gracias. gracias por la invitación. Un abrazo a todos. Que estén muy bien. Un abrazo. Que estés bien. Chao.